Mi nombre es Emerson WYN, y el momento que destrozó mi vida no llegó con un grito o un golpe, llegó con un beso en la frente a las 4:17 de la madrugada. Ethan, mi esposo durante casi 9 años, se inclinó en la silenciosa oscuridad, susurrando te quiero como siempre hacía antes de un viaje de trabajo, una conferencia de logística en Bangor, Maine, algo rutinario. Murmuré algo en respuesta, fingiendo estar medio dormida, y luego escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo y el suave clic de la puerta principal. A través de la ventana del dormitorio observé cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la niebla. Debería haber vuelto a dormir, pero en lugar de eso me quedé mirando el techo contando las grietas del yeso como si contuvieran respuestas. Esa mañana hice tortitas de plátano con forma de estrellas, las favoritas de mi hija. Avery, de 6 años y más astuta que la mayoría de los adultos que conozco, se subió al taburete de la cocina sin decir palabra. Deslicé el plato frente a ella. Papá se fue temprano, dije. No respondió de inmediato, sus ojos se desviaron hacia el otro extremo de la encimera. Se le olvidó el reloj. Me giré siguiendo su mirada. Allí estaba el Omega de Ethan, ese del que nunca se separaba, ese por el que una vez nos hizo conducir 40 millas de vuelta a casa durante un viaje a la playa. Se me encogió el estómago. Lo cogí lentamente, mi pulgar recorriendo el cristal. Estaba frío e intacto. Más tarde, mientras Avery se ponía la mochila, se detuvo en la puerta y me miró con una seriedad que no correspondía a una niña. Mami, dijo, su voz apenas un susurro, tenemos que irnos. No después, ahora. Parpadeé. ¿Por qué? Su mano se apretó en mi manga. Porque papi me dijo que lo entenderías antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese momento lo entendí. Lo extraño fue que Avery no lo dijo como una advertencia, lo dijo como un hecho, como si ya hubiera sucedido, significara lo que significara demasiado tarde. Me arrodillé frente a ella, apartándole el pelo de las orejas. Cariño, ¿de verdad te dijo eso papá? Cuando sus ojos se desviaron hacia un lado, en la escuela. Me llamó desde un número que no conocía. Dijo que tendríamos que irnos, que la casa no sería segura. No parecía asustada, solo segura, como si esto fuera solo otra cosa que había aceptado sin necesitar todas las piezas. Yo, por otro lado, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. A las 8:15 de la mañana, había dejado a Avery en la escuela, le había besado la frente como si no pasara nada y había aparcado a 2 manzanas de la casa, con las manos aferradas al volante. Me quedé mirando ese maldito reloj en el asiento del copiloto. Ethan nunca lo olvidaba, nunca. No era una declaración de moda, era una costumbre, un ritual, una de esas pequeñas anclas que mantienen tu vida en su sitio, y lo había dejado atrás. De vuelta a casa, fui directamente a su despacho. El portátil de Ethan estaba cerrado sobre el escritorio con el cargador todavía enchufado. Se había llevado su tableta y su teléfono del trabajo, pero su MacBook personal, estaba aquí. Lo abrí, apareció la solicitud de contraseña. Probé nuestro aniversario, nada. El cumpleaños de Avery, tampoco. Entonces escribí Tweet Monroe 1949, el apellido de soltera y el año de nacimiento de su madre. Clic, estaba dentro. La mayoría de las carpetas eran típicas, facturas, fotos de vacaciones, PDFs de impuestos. Pero una estaba oculta dentro de una carpeta insulsa llamada Informes WK. Se titulaba simplemente Orión K3. Dentro facturas, registros de envío, declaraciones de aduanas, ninguna dirigida a él. Empresas de las que nunca había oído hablar, destinos todos en el extranjero. Sabía lo suficiente de lenguaje legal para reconocer lo que estaba viendo. Alguien estaba moviendo grandes cantidades de producto a través de los puertos usando empresas fantasma. Los manifiestos de envío hacían referencia a todo, desde electrónica comercial hasta arte antiguo. No tenía sentido, todavía no, pero sabía esto. El trabajo de Ethan no era solo sobre logística. Salí de la carpeta y abrí nuestra aplicación de seguridad doméstica. Él había insistido en instalar cámaras el otoño pasado, después de una oleada de robos en el vecindario. Nunca lo cuestioné, ¿por qué lo haría? La transmisión era fluida, porche delantero, entrada de coches, sala de estar. Pero cuando hice clic en el patio trasero, lo vi de inmediato, un vacío de 30 minutos alrededor de las 12:30 del mediodía de ayer.
No había transmisión, solo estática. La había borrado, y no sabía que yo tenía acceso. Me tembló la mano al cerrar el portátil. Me quedé de pie en medio de nuestra perfecta cocina blanca de acero inoxidable y miré a mi alrededor, la calma cuidadosamente seleccionada, el diseño de planta abierta, el olor a limpiador cítrico. Un cuenco de limones frescos en la encimera como si estuviéramos en un catálogo. Nada en esta casa parecía peligroso, pero algo lo era, y mi hija lo había presentido antes que yo. Agarré mis llaves, metí el reloj y el portátil en mi bolso y me dirigí a la escuela. Eran las 2:14 de la tarde cuando saqué a Avery antes de tiempo. La secretaria apenas levantó la vista de su monitor. La cara de Avery se iluminó cuando me vio. «Nos vamos ya», susurró como si fuera un plan secreto. Asentí. Sí. Y así, el plan que no tenía se convirtió en la única opción que quedaba. Nos fuimos de la ciudad sin nada más que el instinto y una bolsa de viaje medio hecha. Avery se sentó en el asiento trasero, abrazando a su llama de peluche, con las piernas colgando mientras miraba por la ventana. No preguntó a dónde íbamos, no lo necesitaba. La confianza entre nosotras siempre había sido tácita y completa, el tipo de vínculo forjado a través de cuentos antes de dormir, visitas a urgencias y todas las pequeñas cosas invisibles que hacen que un niño sepa quién es seguro. Le dije a Ethan que íbamos a visitar a mi hermana Tess en New Hampshire, una mujer con la que no había hablado en casi 2 años. Dejé una nota en la isla de la cocina, como si se tratara de un viaje por carretera espontáneo, y no de una huida silenciosa de una casa que ya no sentía como mía. No fuimos a New Hampshire. En cambio, conduje hacia el norte por viejas carreteras estatales, evitando las autopistas interestatales y cualquier cosa con una cabina de peaje o una cámara de tráfico. Mantuve mi teléfono apagado, usé uno de prepago con tapa que había comprado meses atrás por impulso, cuando todavía pensaba que la planificación de emergencias era un trauma residual de la infancia. Estaba casi anocheciendo cuando paré en una gasolinera en las afueras de un pueblo que no reconocí. El cielo tenía ese tinte rojo óxido que hace que todo parezca más frágil, más quebradizo. Avery dijo que tenía que usar el baño, así que aparqué cerca del surtidor y le di la llave del baño, sujeta a una pala de madera gigante. Se fue trotando sin quejarse. Salí para llenar el depósito. Fue entonces cuando apareció el silencioso anodino, solo otro tipo en el surtidor de al lado. Pantalones caqui, cortavientos azul marino, las manos en los bolsillos. Parecía el padre de alguien, el compañero de trabajo de alguien. Pero cuando se acercó a mí, había algo extraño, no amenazante, solo alerta. Me rozó el hombro suavemente al pasar. «Buena jugada», murmuró sin mirarme. «Sigan moviéndose. No están solas». Me quedé helada. Perdone, pero ya estaba de vuelta en su coche, deslizándose al volante de un sedán azul polvoriento con placas oscurecidas. Sin logotipo, sin pegatinas en el parachoques, sin nada que lo identificara. Se alejó como si nada hubiera pasado. Avery regresó arrastrando la llave de pala detrás de ella. «No había jabón», dijo seriamente. Me agaché limpiándole una mancha de suciedad de la mejilla. «No pasa nada, cariño, volvamos a la carretera». Dentro del coche encendí mi teléfono por un momento, solo lo suficiente para revisar el correo electrónico. Había llegado uno nuevo, enviado solo unos minutos antes. Sin asunto, desde la dirección habitual de Ethan. No era un mensaje, era una confirmación de reserva, Delta Airlines, un asiento de Boston a Sao Paulo a mi nombre, con salida mañana a las 6:35 de la mañana. Yo no había hecho esa reserva, ni siquiera había abierto el navegador. Se me oprimió el pecho. ¿Era una amenaza, una trampa, o peor, estaba Ethan planeando hacerme desaparecer sobre el papel? Avery se abrochó el cinturón y me entregó su llama. No parecía dar miedo, dijo de la nada. Parpadeé. ¿Quién? El hombre que te rozó. Pero tenía los mismos ojos que papá cuando piensa mucho. La miré por el espejo. ¿Viste eso? Asintió. Siempre veo más de lo que crees. No respondí, solo giré la llave en el contacto y volví a la carretera. 20 minutos después, cruzamos a Vermont. La cabaña que mi madre me dejó al morir estaba escondida entre 2 lagos estrechos, oculta de la carretera principal por un grupo de altos pinos y un camino de grava que la mayoría de la gente pasaba.
Por alto por completo. No había vuelto desde que Avery era pequeña. A Ethan nunca le gustó el lugar, lo llamaba sin conexión, como si fuera una maldición. Exactamente por eso lo elegí. Para cuando llegamos, el cielo se había vuelto azul marino y lleno de estrellas. Abrí la puerta con la vieja llave de esqueleto, las bisagras crujieron como si me recordaran. Dentro olía a cedro viejo y a veranos muertos hace tiempo. Los muebles no habían cambiado, las fotos en la repisa de la chimenea todavía mostraban una vida que terminó con el último aliento de mi madre. Encendí una lámpara, luego dos. Avery dejó su bolsa en el mismo lugar que yo solía hacerlo de niña. ¿Nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó, girando en un círculo lento. No, dije, pero el tiempo suficiente. Pero no dormí mucho esa noche. Avery se aferró a su llama de peluche acurrucada a mi lado en la cama más pequeña de la cabaña, su respiración uniforme, pero yo permanecí despierta, escuchando crujidos que no pertenecían, viendo sombras arrastrarse por el techo de madera. Justo después del amanecer, me levanté de la cama y fui a la cocina. El aire era frío, todavía olía a polvo y cedro viejo. Mientras la cafetera cobraba vida, abrí una de las cajas de almacenamiento que mi madre había dejado en el armario de la esquina. Dentro álbumes de fotos, papeles de impuestos, tazas desparejadas, y cerca del fondo, una foto que nunca había visto. Ethan estaba de pie sonriendo con el brazo pasado casualmente por el hombro de una mujer que no reconocí. No era una clienta, no era una amiga. Algo en la inclinación de sus cuerpos denotaba familiaridad, comodidad. Detrás de ellos, un letrero que decía Mercado de la calle Marian. Eso estaba a 3 pueblos de distancia. La fecha era de hacía 2 semanas, cuando supuestamente estaba en Men. La miré fijamente durante mucho tiempo. Esto no era solo otra mentira, era una narrativa controlada, cuidadosamente seleccionada. El reloj olvidado, el hueco en la grabación de la cámara, la ubicación falsa. Encendí el teléfono de prepago. Un nuevo mensaje de voz parpadeaba. La voz de Ethan baja y mesurada. Emerson, sé que estás molesta, pero esto no es lo que piensas. Vuelve a casa. Hablaremos. Lo arreglaremos. Sin disculpas, sin preguntas, solo un control tranquilo como siempre. Borré el mensaje, pero siguió un segundo zumbido, un texto de Stacy. Por favor, llámame. No sabía, tienes razón. No pude responder porque fue entonces cuando alguien llamó a la puerta, suave, intencionadamente. Me quedé helada. Miré a través de la cortina. Un hombre estaba en la puerta, de unos 40 y tantos años, constitución media, cortavientos azul, el hombre de la gasolinera. El sedán azul estaba aparcado al borde del camino de grava, medio oculto tras los árboles. Abrí la puerta solo una rendija, el atizador de la chimenea detrás de mi espalda. ¿Quién es usted?, pregunté. Daniel Reeves, dijo. Solía trabajar con Ethan, y creo que usted y su hija están en peligro. Estudié su rostro sin pánico, sin amenazas, solo una urgencia silenciosa. ¿Cómo nos encontró? Su marido mencionó este lugar una vez. Pensé que valía la pena intentarlo. No confiaba en él, pero confiaba aún menos en el patrón que no podía ignorar. Espere, dije cerrando la puerta. Avery todavía dormía. Volví y le dejé entrar con el atizador todavía en la mano. Daniel entró con cuidado y se sentó a la mesa, solo cuando yo asentí. Luego dijo la frase que convirtió la sospecha en certeza: su marido no es quien usted cree. Apex Trade es una tapadera. Contrabando de arte, relojes, falsificaciones de alta gama. Ethan ha estado metido hasta el fondo durante años. No respondí. Simplemente saqué el portátil de Ethan de mi bolso y abrí la carpeta marcada como Orión K3. El rostro de Daniel cambió, reconocimiento, confirmación. No solo se casó con una mentira, dijo, se casó con la operación. Daniel no perdió el tiempo. Hay una caja de seguridad a su nombre, dijo. Ethan falsificó su firma para alquilarla el año pasado. Ahí es donde están algunos de los activos duros, documentos, dinero en efectivo, copias de seguridad. La usó a usted como cortafuegos. Si algo salía mal, la culpa recaería primero sobre usted. Sentí frío aunque la habitación estaba cálida por el sol de la mañana. ¿Cómo sabe todo esto?
Solía trabajar en logística para Apex hasta que me di cuenta de lo que realmente se movía dentro de esas cajas. Se inclinó hacia adelante con voz baja. Yo me fui. Ethan no. Metió la mano en su abrigo lentamente y sacó una memoria USB, colocándola sobre la mesa como si pudiera detonar. Saqué esto de uno de sus teléfonos desechables la semana pasada. Está más expuesto de lo que cree, pero usted también. Miré la memoria USB negra sin etiqueta simple. ¿Qué hay en ella? Manifiestos de envío, transferencias bancarias y vigilancia. Parte de ella es de su hija. Se me cortó la respiración. ¿Está diciendo que alguien nos ha estado siguiendo? Daniel asintió. Es como mantienen el control, a través del miedo. Ethan lo sabía. No lo detuvo. Dejó que sucediera. Alargué la mano hacia la memoria USB, pero me detuve a medio camino. ¿Por qué me da esto? Porque si entrega esto a las personas adecuadas, saldrá limpia. Si espera demasiado, no saldrá en absoluto. Mis instintos gritaban que no confiara en él, pero cada parte de mi vida que una vez se sintió real ahora era sospechosa. Mi marido, mi mejor amiga, mi hogar. Tomé la memoria USB y la guardé en mi bolso. Necesita un contacto federal, añadió Daniel, alguien fuera de la policía local. Conozco a un tipo, el detective Nolan Park. Es limpio, es discreto. Ya está rondando a Ethan. Puedo organizar una reunión. La voz de Avery rompió el silencio. Mami. Me giré. Estaba en el umbral con los ojos muy abiertos, el pelo enredado por el sueño. Miró a Daniel. ¿Eres de los buenos? Él vaciló. Intento serlo. Avery se acercó sosteniendo su llama con fuerza. Oí a papá por teléfono una vez. Dijo que éramos un lastre. Me miró. Pensé que se refería a mí. Se me partió el corazón. Crucé la habitación y la abracé. No, cariño, nunca tú. Pero la verdad era que no sabía a qué se había referido Ethan. Nos reunimos con el detective Nolan Park en un restaurante de carretera, a 2 condados de distancia. No perdió el tiempo en charlas triviales. Usted no es una sospechosa, dijo claramente, pero su nombre está en suficientes papeles como para levantar sospechas. Si esto se hace público antes de que estemos listos, podría ser acusada junto a él. Deslicé la memoria USB sobre la mesa. Yo no lo sabía. Nolan asintió. Esto ayuda, pero necesito más. Su voz, sus palabras, una conversación rastreable. ¿Quiere que lo llame? Sí. Consiga que admita algo, cualquier cosa. Esa noche en una habitación de hotel sencilla, llamé a Ethan. Me temblaban las manos mientras sonaba el teléfono. Respondió como si nada hubiera cambiado. Emerson, dijo suavemente, ¿estás bien? Hablé con alguien, susurré sobre Apex, sobre los documentos con mi nombre. Necesito saber la verdad. Una pausa, luego, no entiendes lo que está pasando, pero puedo arreglarlo. Reúnete conmigo. Te lo explicaré. Envió una dirección, un almacén en las afueras de Burlington, unidad 109. Un código de acceso. Acepté. Pero cuando llegamos, Ethan no estaba esperando. La puerta de la unidad ya estaba entreabierta. No había cámaras cerca, ni luces de movimiento. Dentro, cajas de archivos, una caja fuerte entreabierta y una estantería de metal llena de sobres. Escaneé las etiquetas, manifiestos de envío, registros de transacciones y una carpeta de Manila con nuestros nombres. La abrí. Dentro había una foto de Avery y yo en el parque, tomada a distancia. No por Ethan, por otra persona. El detective Park estaba a mi lado con los ojos entrecerrados. Esto no era solo una red de contrabando. No, dije lentamente con el corazón latiendo con fuerza, era vigilancia dirigida. Ethan no estaba huyendo de la ley, estaba huyendo de quienquiera que estuviera detrás de esa lente. Y de repente me di cuenta de que podría haber estado tratando de protegernos de la única manera retorcida que conocía. Esa noche, de vuelta en el hotel, Avery se durmió con su mano envuelta en la mía. Su respiración era suave, constante. Permanecí despierta, mirando el techo.
La foto del almacén estaba grabada en mi memoria. Alguien nos había estado siguiendo mucho antes de que yo supiera que algo andaba mal. Mi teléfono desechable vibró a la 1:12 de la madrugada. Un número que no reconocí. Respondí de todos modos. Emerson. La voz de Ethan era áspera, más baja ahora. ¿Lo viste, verdad? El almacén, la vigilancia. Sí, lo vi. Se suponía que nunca me importarías, dijo. Eras un nombre, un objetivo. El silencio se extendió entre nosotros. Pero entonces nació Avery, continuó, y ya no pude mantener el trabajo limpio. Les dije que dejaran de vigilaros. Les dije. Su voz se quebró. No escucharon. Apreté el teléfono más cerca. ¿Quiénes son, Ethan? Nunca los verás. Ese es el punto. Pero ellos lo ven todo. Hizo una pausa. Dejé el reloj, dijo, porque tiene un rastreador, uno que no conoces. Tenía que saber que te irías de casa antes de que llegaran. Me senté erguida en la cama, la sangre subiendo a mis oídos. Estabas tratando de protegernos. No podía protegerte de mí, dijo, pero podía comprarte tiempo. La línea se cortó. Me senté en la oscuridad agarrando el teléfono, el peso del reloj todavía en mi bolso. No un error, un mensaje. Y tal vez, solo tal vez, una advertencia. 3 meses después, todo había terminado. Ethan aceptó un acuerdo con la fiscalía, 5 años. Suficiente para protegernos a Avery y a mí, no suficiente para deshacerlo todo. Vendí la casa y la cabaña. Nos mudamos a un pueblo costero donde nadie conocía nuestros nombres. Empecé de nuevo en una oficina de asistencia legal, un trabajo tranquilo que me permitía dormir por la noche. El reloj que dejó atrás permanece guardado bajo llave. No por sentimentalismo, por recuerdo, por advertencia. A veces Avery pregunta, ¿papá era un buen hombre? No respondo de inmediato porque la verdad es complicada. Él fue la razón por la que huimos, y quizás la razón por la que todavía estamos aquí. Ella nos salvó, su voz en la cocina, su confianza en algo que no podía nombrar. He aprendido a escuchar mejor ahora, a ella, a mí misma, al silencio que no se siente seguro. Porque la próxima vez que el mundo cambie a las 4:17 de la madrugada, no necesitaré que me lo digan.